Ser talentosa no te garantiza estabilidad, ser creativa no te garantiza ingresos y ser multipasional no es lo mismo que tener dirección. Y esto definitivamente toma tiempo el descubrirlo, pero por sobre todo el entenderlo y el saber integrarlo. Y así como en la edición de episodios de febrero, nuestro enfoque fue en mindset de estudio, donde analizamos diferentes casos en los que un cambio de mindset nos permitió esa estructura, esa arquitectura, esa dirección para empezar a ver resultados en diferentes objetivos. El mes de marzo va a ser mindset de arquitectura, mindset de estrategia, mindset de tener un sistema que muchas veces se puede llegar a sentir pesado, repetitivo y aburrido, pero precisamente en todo eso está la clave de la dirección, de la claridad y de los ingresos que buscamos. Espera que te espera y nada que llega. Entonces, este podcast es para ti. Yo soy Pame Luna y esto es Esperando la Señal. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Yo soy Pame Luna, su host, y esto es Esperando la Señal. Y medio como les asomé en el intro, hoy nos encontramos en un día en donde la verdad estoy bastante cansada. No les voy a mentir, me siento desgastada, me siento un poco bajoneada, me siento un poco como está el clima el día de hoy. Y si hay algo en lo que ha sido constante el clima en lo que va del 2026 es en el frío, es en la nieve, es en esto que no se termina de acabar. Potencialmente a finales de esta semana empezamos a tener mejor clima y gracias a Dios porque ya lo necesitábamos. Pero justamente hablando un poco de esa constancia, de esa repetición, para bien o para mal, como ustedes lo quieran interpretar, es donde está la clave de uno saber qué esperar, es donde está la clave de uno saber cómo prepararse, es donde está la clave de uno saber cómo ejecutar. Y aquí estoy dando un ejemplo mundano que tiene que ver con el clima, pero este mismo concepto lo podemos aplicar, por ejemplo, a nuestra presencia digital, a nuestros negocios, a todo lo que sea que estemos ofreciendo. Y yo siento que este es un tema que se ha repetido muchas veces en diferentes contextos, el hacer muchas cosas, el multitasking, el multipasional, el multi lo que tú quieras. Por otro lado, el me anicho, hago una sola cosa, me enfoco solo en algo. Y yo creo que si logramos entretejer un poco de ambas, llegamos a lo que, en mi opinión, es la mejor manera de llevar las cosas. No creo que necesariamente la respuesta completa esté de un lado o del otro. Y es algo que yo he llegado a experimentar y a vivir, sobre todo en estos últimos meses, de tanto cambio, de tanto probar diferentes cosas. Si bien ha sido una experiencia maravillosa y mágica y ha tenido su parte buena en el sentido de me he permitido probar cosas que no tenía previsto, me he permitido explorar nuevas formas de monetizar, nuevas formas de utilizar mis redes, nuevas formas de comunicar, nuevos formatos en cuanto a edición, en cuanto a temáticas, en cuanto a cómo traer los temas que me interesan, de los que ustedes me piden, de los que siento que puedo brindar información de utilidad. Y por ese lado, el hacer esa exploración y ese recorrido, un poco como esa aventura, ha sido genial. Pero también he llegado a la conclusión que a veces demasiadas opciones no son tan buenas. Y es allí cuando llegamos a caer un poco en ¿qué elijo? ¿Qué hago? ¿Por dónde me voy? Si eres el tipo de persona que te la vives teniendo ideas y te la vives ideándote proyectos y cosas por hacer y colaboraciones y lanzamientos, y más bien, y yo siento que aquí me van a entender, es justamente toda esa mezcolanza de ideas, de proyectos, de potencial que nos prende y nos llena de vida y nos hace querer seguir adelante.
pero es justamente el tener demasiadas al mismo tiempo y no saber cómo ejecutar y no saber en qué dirección ir, lo que nos frena, lo que nos bloquea, lo que nos paraliza y lo que a la larga nos termina frustrando y sentimos que es como, mira, pero ¿por qué no está funcionando? ¿O cómo ejecuto? ¿O qué es lo que hago? Entonces, por un lado, quizás el menos es más, pero también cuando nos vamos al otro extremo de anicharte, al extremo de que dejas de utilizar y de sacar adelante y de que le permitas florecer partes de ti, justamente por sentirte que no, yo solo tengo que ser esta cosa, yo solo tengo que ser este nicho, yo solo tengo que ser este tema. De alguna manera yo siento que terminas resintiéndote, porque es como, ok, quizás logro darme a conocer como esta cosa en particular o esta etiqueta o esto que yo hago, pero la otra cosa que también he llegado a experimentar, ¿qué pasa cuando por decisión propia, por cambio de opinión o por cosas de la vida, ya esa etiqueta no te queda, ya ese nicho no te queda, ya es algo de que me aburrí, no conecto, no lo siento, no me gusta, me quiero ir por otro lado, pero todo lo que he construido hasta ahora, bloque por bloque, pieza por pieza, paso por paso, ha sido específicamente de una sola cosa. Entonces ahora, ¿cómo voy a diversificar a algo más cuando nunca he brindado otras perspectivas, otros caminos, otros nichos, sino que solamente, exclusivamente he hablado de esta cosa? Se siente un poco como empezar de cero, como empezar de nuevo. Y en estos últimos meses yo siento que he vivido un poco de las dos perspectivas. Por un lado, he tenido la oportunidad, como les digo, de probar diferentes cosas y mucho de ello no lo llegué a compartir tanto en redes o por estos espacios, pero siento que es hora de quizás verlo como, no sé si ensayo y error o experiencias que he vivido y al menos lo que es mi perspectiva en este momento. Para hacerles el resumen rápidamente, ya yo les he contado en episodios anteriores que a partir de junio del año pasado, por tema de visado, estuve en una transición, se terminó mi trabajo 9 a 5, que suponía mucho de mi identidad como psicoterapeuta, es lo que he venido haciendo por muchos años, es algo que me apasiona y que me encanta, sin embargo lo estaba haciendo en un contexto o en un espacio que no era necesariamente mi favorito. Yo sabía que me quería ir de allí, pero obviamente una cosa es irte bajo tus propios términos y otra cosa es como se acabó y no estaba necesariamente lista para ese cambio. Y el espacio y el tiempo me han permitido explorar otras vías. Entre ellas empecé a adentrarme más en TikTok, que yo tenía rato diciendo que sentía que era una plataforma no para mí, sentía que era como para la siguiente generación, como más para los Gen Z, yo soy millennial, sentía como que no le encontraba la vuelta. Para mí ya yo estoy acostumbrada a lo que es el modelo Instagram, como más estructurado, más curado, como que ya me hacía sentido y era como que ya yo estoy acostumbrada a esto. Sin embargo, me permití darle una nueva oportunidad, empezar a utilizarlo más para hablar de diferentes aha moments, compartirles diferentes anécdotas, diferentes experiencias, un poco como trasladar lo que yo normalmente les compartiría en stories de Instagram, pero ahora en este espacio. Y a través de empezar a moverme un poco más por allá, empiezo a descubrir el mundo de TikTok Shop, empiezo a asistir a todos estos eventos exclusivos, tanto del la propia empresa, lo que es TikTok, como de agencias afiliadas, en donde tienes la oportunidad de recibir todos estos productos a cambio de básicamente crearles contenido, pero la ganancia viene más por el tema de afiliados. Yo sé que hay mucha gente que le va súper bien con esto, pero también es el detalle de que eso involucra mucho volumen. Eso no es como una campaña tradicional en donde si es PR, ellos mismos te dicen no estás obligado a postear, pero si lo quieres hacer, y tradicionalmente uno quizás comparte algún story como de unboxing o algún video, lo integras en algún contenido. En este caso es el hecho de
a mayor cantidad de videos y de publicidad que tú le hagas, mayor posibilidad de que tengas una ganancia. Cada vez que alguien compra con tu link, básicamente tú ganas una comisión. Y fue eventualmente darme cuenta de que primero no quería que mi contenido de TikTok solamente fuera eso. Yo empecé a analizar un poco los perfiles que veía de personas que estaba conociendo en esos eventos, que les estaba yendo bien, que tenían los números, que tenían las ganancias, pero básicamente todo su contenido se trataba de venta, 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 venta. Todo su contenido se trataba de promocionar un mismo producto en 30 videos separados. O sea, era mucho volumen, era mucha cantidad, y si bien sí hay más tiempo y flexibilidad, luego de ya no tener un trabajo 9 a 5, un trabajo convencional, pero era y esta es una de las cosas que vamos a estar tocando luego en el episodio, solo porque algo esté disponible no significa que es lo que tengas que hacer, no significa que es lo que quieras hacer. Le di una probada, fue bastante interesante aprender un poco de cómo se mueve ese mercado, de cómo se mueve ese mundo. No significa que cada tanto no me vayan a ver compartir de productos que genuinamente me funcionan y me gustan. O sea, ustedes en mi contenido han llegado a ver una cuarta parte de todos los productos que a mí me han dado. Literal, apenas en el proceso que les estoy grabando, estoy viendo, porque aquí tengo una sección en mi oficina en donde tengo todos los productos que me llegan de PR, así como los productos que he logrado obtener de estos eventos, y tengo muchísimos que nunca les he hecho contenido y yo digo así como que Dios mío, qué pena, pero es como mira, les voy a dar el uso, pero no quiero diluir lo que es mi criterio, lo que es si yo les comparto algo es porque genuinamente me gusta, lo utilizo, y si eso significa que mira, no te voy a estar hablando de 50 productos, sino que vas a ver en rotación 3 o 4, eso es algo que yo puedo sostener, pero eso es algo que también se siente leal a quien soy, y que es algo de que aún fuera de cámara yo recomendaría este producto, o es algo que yo utilizaría, no es solamente por el tema contenido. Entonces el explorar esa vía fue un proceso bastante interesante, y como les digo, era el hecho de tener todas estas opciones, el tener todos estos eventos y todos estos productos, y suena maravilloso, pero también era ok, esto puede estar alimentando la parte más de creadora de contenido, pero no es necesariamente por lo que yo quiero que se me conozca, no es necesariamente de lo que yo quiero hablar, no es necesariamente la vía por la que yo me quiero ir. Y después, por el otro lado, cuando lo asocio más al tema de anicharse o solamente hacer una cosa, con el término de ese trabajo vino mucho el cuestionamiento de, bueno, ¿quién soy fuera de la etiqueta de una psicoterapeuta convencional, de alguien que trabaja en un hospital, en una clínica, en un consultorio? Y fue el empezar a tener un poco como ese choque de, si ya no solo me estoy refiriendo a esto, incluso pensando en términos de networking o conocer gente nueva, que la típica de siempre como que ¿qué haces? O muchas veces uno viene atando quién es con lo que hace, y de esto tocamos brevemente el tema en el episodio anterior a este, que tuvimos como invitada a mi querida Saroe, que la pueden conseguir en redes como Yo Me Cielo. Fue parte de la conversación tanto en cámara como fuera de cámara, y yo creo que más lo enfatizamos fuera de cámara, pero por acá les comento una de las cosas que íbamos hablando cada una. Ella tiene un background también muy interesante que no es lo que normalmente ustedes ven en redes de ella, y fue el hecho de ella contarme que empezó a entender que quien ella es no está directamente conectado a lo que ella hace. Y ha sido algo que ya también me ha venido haciendo ruido desde hace un tiempo, si yo me presentara o me identificara fuera de mis etiquetas laborales, fuera de las maneras como yo genero dinero, fuera de lo que yo estudié, fuera de en lo que yo me licencié o en lo que soy una profesional, ¿quién soy? Y hasta el día de hoy todavía trabajo un poco con seguir labrándome esa identidad propia fuera de todo lo que hago y no darle como tanto peso.
Y llego a este punto de este episodio, de esta serie de episodios que vamos a estar teniendo por el mes de marzo en cuanto al tema de la arquitectura y la estructura, porque empecé a ser un poco más analítica con mi contenido a partir de que empezó el año. Yo siento que vine como con una nueva perspectiva y mucho tiene que ver con toda esta conversación de es un año uno, es un año de inicios, hay una vibra diferente. Yo lo he llegado a sentir así, no sé si será efecto placebo, pero yo sí he llegado a tener como que ciertos periodos en lo que va de año que sí he sentido un poco como esa vibra, esa energía diferente. Y para mí fue el, ok, quizás no es que estoy empezando todo de cero, pero ¿qué tal si empezamos a hacer un poco un análisis de lo que venimos haciendo hasta ahora, la data que tenemos, qué está funcionando, qué no está funcionando, y tenemos una o varias conversaciones honestas conmigo misma de qué tiene que cambiar, qué tiene que modificarse, qué tiene que solidificarse para yo poder empezar a ver resultados. Porque para mí nunca he tenido duda de que lo que yo brindo en cuanto a mis servicios puede ser por la parte de creación de contenido con las marcas que he tenido la oportunidad de trabajar, pero más allá con el tema de las mentorías, con el tema de los workshops, con el tema de las charlas, con el tema más comunicacional, si se quiere, yo sé que tiene valor no solo por el hecho de que he llegado a tener esos uno a uno con personas que o hemos trabajado individualmente en las mentorías o han tenido ese acercamiento conmigo después de ver un episodio de podcast, después de asistir a uno de los workshops, después de ser parte de algunas de estas experiencias como más personales y contarme el impacto que ha tenido en ellos y contarme el efecto y contarme de la manera que les ha ayudado. Entonces, más allá de eso, yo sé que hay valor allí, pero es el hecho de ¿cómo hago la transición de que esto solo sea algo que ocurre cada tanto y volverlo mi norte, volverlo mi centro? No necesariamente de lo único que yo voy a estar hablando, porque también este año ha traído nuevas experiencias que estoy integrando en el contenido y en la comunicación. Ha sido un poco el qué tal si lo pensamos desde un aspecto más macro y bajo ese paraguas macro estamos incluyendo diferentes temáticas versus me estoy anichando a solamente hablar de psicoterapia o solamente hablar de TikTok Shop o solamente hablar de fashion, sino cómo todas estas diferentes capas, aspectos de mí coexisten bajo mi persona, pero cómo lo comunico de una manera intencional y estratégica. Una de esas nuevas vertientes que he estado mostrándoles en el contenido tiene que ver con esto que no lo vi venir, no estaba en los planes, pero como los comuniqué recientemente en TikTok, siento que llegó en el momento preciso. Es el hecho que desde diciembre, más o menos, venimos entrenando para lo que originalmente iba a ser el maratón de New York, cosa que, y esto ya también lo he hablado en episodios anteriores, por mucho tiempo mi mindset era de yo no soy atlética, yo no soy buena para los deportes, yo tengo 2 pies izquierdos, y se da esta oportunidad. Eventualmente en enero transicionamos a vamos a hacer el 9+1, que es un programa que tiene la asociación que organiza el maratón acá en New York, en donde hacemos 9 carreras que califican durante el 2026 para luego tener el pase asegurado a el maratón el 2027. Todo esto yo se los expliqué en un episodio que salió a finales de enero, si recuerdo bien, en donde les hablo como de este journey, de todos los detalles por si les interesa esa temática. Pero de nuevo, en ese momento fue como, ok, esto es algo súper interesante, esto es algo nuevo, pero es como que ahora soy runner, entonces como lo integro en el contenido. Y ahí es en donde empiezo a desarrollar esta idea de, ok, hagamos de nuestra temática macro el tema mindset, el tema cómo pensamos, las creencias que tenemos y cómo todo esto influye en nuestras acciones. Y esto ha sido un tema que, si bien como psicoterapeuta obviamente la parte de la mente siempre está presente, yo siento que por mucho tiempo en cuanto a la educación
que yo he tenido escolar de lo que es psicología, de lo que es psicoterapia, y en la práctica misma todo ha sido un poco más clínico, un poco más médico, un poco más basado en diagnóstico. No de que no me interese esa parte, pero para mí era el cómo yo lo humanizo un poco para las redes. Y yo siento que por eso por mucho tiempo le tenía resistencia a ser la psicoterapeuta en redes, si se quiere, porque para mí era esto es mi trabajo y no es necesariamente de lo que yo quiero hablar en redes. Eventualmente me doy cuenta de que si hay un aspecto que me gusta y lo puedo traer a la mesa justamente porque tengo el conocimiento y el background y la experiencia, pero no lo tengo que hacer como los demás, que ya es otra parte también de la temática que vamos a estar hablando no solo hoy, sino en los episodios de este mes, de encontrar tu propia voz, de encontrar tu identidad, de encontrar la manera en cómo tú compartir eso que te apasiona, eso que te gusta, y justamente ese es el gancho y ese es el diferenciador, y eso es lo que va a traer a tu comunidad. Muchas veces nos enfocamos en tengo que tener todo el expertise y tengo que ser el más profesional y tengo que ser el que más sepa de un tema, cuando la realidad es que eso no es necesariamente lo que va a hacer que tú destaques de todas las otras personas que están hablando del mismo tema, sino es la manera como tú lo haces, cómo ese tema ha estado involucrado en tu historia, en tus experiencias, en tus vivencias, cómo tú de alguna manera lo has integrado o no a tu vida, cuáles son los aprendizajes que te han dejado y todo este tipo de cosas. Entonces, aquí me fue un poquito por la tangente, pero básicamente para mí fue si yo lo pienso como temática macro, el tema de mindset, eso me permite hablar de psicología y de psicoterapia, pero no necesariamente desde un aspecto de este es un diagnóstico y estos son los síntomas y este es el tratamiento, sino humanamente cómo este tipo de situaciones se presenta. Por ejemplo, cuando llega a hablar del tema de la ansiedad desde una perspectiva vivencial como psicoterapeuta. Cuando hablo de mindset también me permite integrar esta parte, este nuevo journey de entrenar para mi primer medio maratón, que es una de estas 9 carreras que califica, como les había comentado, que esto se va a dar a cabo a mediados de mayo, y cómo ha sido para mí el proceso de transformar y de cambiar mi mindset de alguien que por mucho tiempo se compró esta idea de no soy atlética, no soy buena para los ejercicios, este no es mi mundo, a en tan solo 3 meses, que al menos para mí es algo que siento que es un corto periodo de tiempo, en solo 3 meses yo poder ver el progreso gracias a mi constancia, gracias a la repetición y gracias a mantenerme enfocada en mis objetivos, pero también en eso que yo quiero conseguir y eso que yo quiero compartir con los demás. El poder ver mi progreso de en diciembre, cuando empezábamos los entrenamientos, luego de 10 minutos medio trotando a una velocidad suave, ya yo sentir que no podía más, al punto en el que me encuentro ahora, en donde en 1 hora y media yo puedo completar 9 millas, lo cual de nuevo para mí, que no tengo experiencia como runner, trotando, haciendo este tipo de ejercicios o ejercicios en general, más allá de voy al gimnasio, y yo siento que realmente empecé a ir al gimnasio como la gente, a realmente como que push myself y aumentarle cada vez más el peso, aumentarle cada vez más la velocidad, no solamente hacer como lo mismo pero en la misma línea y ya. Yo siento que viene de 6 meses para acá. Entonces, teniendo todo ese contexto, cómo esta experiencia de entrenamiento y constancia y de cambio de mindset me ha permitido ver progreso y evolución. Bajo este paraguas también he podido compartir cómo cambié la perspectiva o el set de creencias de una experiencia como New York Fashion Week es algo imposible para mí, es algo que no está disponible, es algo que solo un selecto grupo lo pueden hacer, a eventualmente permitirme creer que era posible, a eventualmente dejar de esperar que me llegara la oportunidad, ir por ello, empezar a hacer mi propia búsqueda, empezar a intentar mandar emails, ensayo y error, y este año haber completado mi temporada número 8. Y como esto
conozco les puedo dar diferentes ejemplos, pero era el encontrar la manera de, ok, ¿cómo solidifico todo bajo un mismo concepto, bajo una misma temática que haga sentido? Lo cual siento que eso le he conseguido más como que el cuerpo, la forma y la estructura. Ya después venía la parte de la constancia, porque en esta arquitectura mental no es solo el hecho de, ok, ya entendí cuál es la estructura o cuál es el sistema que le va a funcionar a este proyecto, a este negocio, a esto que yo hago. También es el tema de la repetición. Y ya habiéndoles compartido todo este story time, si me tengo que enfocar en un aspecto y una recomendación, una señal que yo nos dejo el día de hoy, definitivamente tiene que ver con la parte estructural, pero con sobre todo la repetición. Y acá es donde la referencia que les hacía del clima, de que bueno, como ya repetidas veces en lo que va de invierno, ya uno sabe qué esperar, ya uno sabe cómo vestirse, ya uno sabe cómo prepararse. Es de alguna manera pensar cómo esto aplica a lo que es nuestra presencia digital, nuestras ofertas, aquello que estamos ofreciendo. Si nosotros aparecemos como por temporadas, si nosotros de repente hoy hablamos de tengo este servicio, tengo este producto, tengo esto que yo hago, pero yo no lo vuelvo a mencionar hasta dentro de 3 semanas, muy posiblemente la gente se olvidó. Hay gente que no se conectó ese día y ni se enteró. Hay gente que a lo mejor no lo tiene tan claro, no lo entendió bien. Hay gente que recién está llegando a tu cuenta y es como, necesito que me lo expliques más. Entonces, aquí es en donde es clave, y esto es una frase que a mí me han dicho anteriormente, no recuerdo en este momento de quién particularmente vino, pero siento que es muy certera, y es el hecho de uno tiene que repetir hasta el punto en que uno se canse. Cuando uno recién se sienta como que estoy cansado de hablar de lo mismo todo el tiempo, ahí vas bien. Y sonará un poco exagerado, pero cuando nos ponemos a pensar, y yo les dejo la tarea o el ejercicio, la actividad, si se quiere, de que dense la oportunidad de analizar unos 2 a 3 perfiles de personas que ustedes ya tienen tiempo siguiendo, que les gusta lo que hacen, que consumen su contenido, que es como soy fan, y lo que sea que compartan es como que yo estoy ahí pendiente. Vean cuánto repiten, y cuando yo digo repiten no es necesariamente un copy-paste, porque yo tampoco recomiendo eso. No es de que si yo, por ejemplo, voy a hablar de mis mentorías en donde trabajamos el aspecto de mindset, yo no es que este mismo mensaje así tal cual calcado lo voy a copiar, pegar y lo voy a compartir por 5 días seguidos, sino como de repente en un reel yo te comparto de una experiencia de cómo un cambio de mindset me permitió alinearme con mis objetivos. De repente la siguiente pieza de contenido es un extracto de uno de estos episodios del podcast en donde lo hablamos a mayor profundidad. Entonces te doy la opción de aquí te doy un pedacito, un abrebocas, pero si quieres irte a lo profundo en este tema, también te tengo el podcast, y también estoy redirigiendo a otras plataformas. De repente mañana lo comento en TikTok mientras me estoy arreglando, y estoy de alguna manera mostrando uno de los productos que les mencioné, que sí utilizo, que me gusta, que me encanta, y cómo esta experiencia de TikTok Shop me hizo también darme cuenta de lo importante que es el enfoque y lo importante que es no decir que sí a todo. Entonces, de esa manera, de alguna manera, puedo replicar el mensaje sin que sea necesariamente un copy-paste. Y eso es lo que yo les invito, que ustedes vean en perfiles que ya siguen, con los que ya están familiarizados, o incluso lo pueden llegar a hacer como análisis de algún perfil nuevo que les sea atractivo, que les llame. De repente estaban scrolling, vieron un video que les llamó la atención, es una temática que les interesa, más allá de distracción o más allá de entretenimiento, algo de que yo consumiría esto constantemente. Adéntrense en esos perfiles y vean qué tan seguido se repite la temática o se repite esto de lo que yo te hablo, esto de lo que yo vendo, esto de lo que yo promociono. Y sí, yo sé que muchas veces, sobre todo cuando se trata de vender, nos entra este miedo de sonar repetitivo, sonar cansón, sonar mucho a estoy vendiendo, que eso vendría siendo una segunda recomendación, es el empezar a trabajar un poco este miedo
a vender, a cotizar, a hablar de dinero, a hablar de precios, sobre todo si nuestro objetivo es yo quiero vivir de esto, y esto puede ser creación de contenido, puede ser de servicios que tú ofreces, puede ser de mentorías, puede ser de vendes recursos digitales, lo que sea con lo que tú monetizas actualmente o estés empezando a adentrarte en ese mundo de la monetización digital, es el tú pensar de, ok, si yo eventualmente quiero llegar a un punto en donde esto me permite sustentarme, o esto me permite dejar mi trabajo 9 a 5 porque yo me quiero dedicar de lleno a esto, o esto es un income adicional, pero es un income significativo, que si yo en algún momento necesito un dinero extra o me quiero dar un gusto o lo que sea tu objetivo monetario con esto que estás haciendo fuera de lo convencional, si se quiere, que realmente los números te den. Y para uno poder llegar a ese punto en donde los números dan, uno tiene que crear esos sistemas, uno tiene que crear esos caminos en donde vas llevando a tu audiencia, en donde vas llevando a tu comunidad a querer comprarte y no sentir de que esto es una obligación y qué pena y que van a pensar. Es como, no. Este es otro ejemplo en donde pueden hacer la tarea, pueden hacer el ejercicio de irse a perfiles que a ustedes les guste, que a lo mejor estén vendiendo algo o estén promocionando algo. Fíjense que ese tipo de perfiles que ya ustedes son fieles a ellos, son fans, les gustan lo que hacen, cuando de repente promocionan algo, tú no es como que, ay, qué pena, ay, qué cringe. Es como, a lo mejor no es necesariamente algo que tú comprarías o en lo que estés interesado, pero entiendes que, ok, la gente tiene que comer, uno tiene que cotizar, lo veo como alineado a lo que ellos hacen, porque también a veces uno va filtrando qué es lo que hace sentido. Si yo constantemente te estoy hablando de mindset y te estoy hablando de creencias y te estoy hablando de el tema de la mente, te estoy hablando de hábitos, te estoy hablando de cómo sostenerte en el tiempo en cuanto a tus prácticas, en cuanto a lo que tú quieres, en cuanto a las repeticiones, integrar algo como por ejemplo un journal, integrar algo como por ejemplo una guía, integrar algo como por ejemplo un app para meditar, son cosas que se pueden integrar orgánicamente porque tienen sentido con lo que yo te comunico. Entonces ya obviamente esas son cosas que nos adentramos mucho más en detalle en las mentorías 1 a 1, pero es ese empezar a ir filtrando e ir entendiendo de primero el tema de la repetición. Constantemente tenemos que estar hablando y no vean ese tener como una obligación, sino como si yo estoy estableciendo una presencia digital, recursos, negocios, servicios en pro de ayudar a otros y en pro de que eso también me sustente a mí, es de alguna manera lo que yo le debo a ese negocio. Si yo lo quiero ver florecer, si yo quiero ver esos resultados que yo sé que puedo, que yo le he visto a otras personas que también lo pueden conseguir y sé que tengo la capacidad de poder llegar a ese punto, ¿cómo me va a dar pena hablar de mi negocio? ¿Cómo me va a dar pena cobrar por lo que yo hago? ¿Cómo me va a dar pena comunicar de que yo tengo esto? Y también ayuda mucho el verlo desde la perspectiva de tú aquí no le estás robando a nadie, tú aquí no estás engañando a nadie, tú estás ofreciendo algo que le puede ser de utilidad, que le va a ser de utilidad a tu cliente ideal. Pero tu cliente ideal no va a saber que tú tienes eso que ellos están necesitando y que ellos están buscando si tú no lo comunicas. Es como el ejemplo de la tienda de si una tienda abre 2 veces al mes, ¿cómo uno puede esperar que eso sea un negocio lucrativo, que eso sea un negocio que genere constantemente? Para que una tienda, del índole que sea, del tipo que sea, pueda generar ingresos constantes, la tienda tiene que estar abierta seguido. La tienda normalmente mantiene los mismos días, mantiene los mismos horarios, mantiene el mismo sistema. Es lo mismo que uno empieza a aplicar a su negocio. Es el hecho de, si yo quiero que la gente sepa esto que yo tengo que ofrecer, yo estoy constantemente apareciendo en redes y obviamente ese constantemente va alineado a cada persona. No todo el mundo tiene que seguir el mismo esquema. Hay personas que tienen la capacidad de sostener contenido diario y es algo que le funciona y no se queman porque
tienen el equipo porque ya le encontraron la vuelta, buenísimo. Hay personas que su constancia es 3 a 4 veces por semana, pero son 3 a 4 veces por semana intencionales, que ya se lo planificaron bien, que tienen una variedad de contenido, buenísimo. Pero es el hecho de que están constantemente haciendo ruido, están constantemente hablando, están constantemente comunicando y no es, bueno, aparecí hoy y a lo mejor en 2 semanas ya vemos. También es el tema de la constancia de hablar de eso que tú estás ofreciendo. Porque de nuevo, uno puede estar haciendo mucho ruido y hablando de diferentes áreas y temas de interés, que cuando hago este autoanálisis de lo que ha sido mi contenido en los últimos meses, me doy cuenta de que sí, la constancia está allí. Ya yo tengo manejado el hecho y tengo la capacidad de sostener el estar en redes por lo menos un día sí, un día no. Entonces la parte de la constancia está allí. Pero de nada me sirve una constancia si no hay estrategia. De nada me sirve una constancia si de repente hoy te estoy hablando de A, mañana te estoy hablando de B, después de C y no hay un tema central y en ninguna de esas 3 piezas de contenido llegué siquiera a mencionar el hecho de que soy mentora de emprendedores, de que yo brindo estos mindset mentorships en donde inicialmente trabajamos tu mundo interno, tus creencias limitantes, dudas y miedos y la mentalidad que tú tienes con respecto a eso que tú quieres conseguir. El hecho de que yo brindo este espacio de 3 meses en donde por 90 días, por 10 sesiones en total de 70 minutos cada uno, vamos a estar, 75 minutos cada uno, vamos a tener este espacio personalizado, tú y yo, en donde vamos a hablar de todas estas preocupaciones, en donde vamos a hablar de todas estas creencias históricas que vienes arrastrando de el merecimiento, de cuánto debería cobrar, del tema del dinero, de ser protagonista, de tomar espacio, de hablar de eso que es tan importante para ti y que quede atrás el calladita te ves más bonita y hay que ser humilde y hay que regalar el trabajo, nada de eso. Pero la gente no va a saber que eso es algo que yo ofrezco si yo no lo estoy comunicando constantemente. Entonces puedo ser constante con el contenido, pero si ese contenido no tiene la estructura, no tiene la organización, no tiene el esquema en donde yo cada tanto estoy integrando ese call to action, estoy integrando esa comunicación, estoy integrando ese vender sin vender, si se quiere, la gente no lo va a saber. Los 2 últimos aspectos que vamos a estar tocando el día de hoy para seguir afianzando esta estructura, esta arquitectura para tu mindset y para tu negocio. Primeramente tiene que ver con a qué le dices que sí y a qué le dices que no. Y esto, como con todos los aspectos que ya hemos definido, va a ser muy único para cada persona. Ahondamos más en esto en las mentorías cuando empezamos a estructurar cómo se ve tu semana, cómo se ve tu día a día, cuál es el tiempo disponible. Y lo menciono porque muchas veces pensamos erróneamente, y me ha llegado a pasar a mí, que tenemos más tiempo con el que de verdad contamos. O por el contrario, si empezamos a hacer un paneo de cómo se ve tu semana y de cómo se ve tu día a día, nos damos cuenta de que hay espacios que pudiéramos estar utilizando para el negocio, para la estructura, para lo que de verdad importa, pero le estamos diciendo que sí a demasiadas distracciones, le estamos diciendo que sí a demasiado tiempo scrolling con la excusa de estoy buscando inspiración, le estamos diciendo que sí a demasiado tiempo streaming, viendo contenido por el hecho de, bueno, me lo merezco, el clásico me lo merezco, sí, nos merecemos todo, pero también merecemos tener un negocio rentable, también merecemos tener una presencia digital que se sostiene, también merecemos que este negocio que nosotros decidimos darle vida realmente viva y se sostenga y no que esté constantemente quedándose el tanque vacío y que se esté quedando sin energía, sin aire, sin nada. Entonces, el empezar a filtrar aquello le estoy diciendo que sí y aquello le estoy diciendo que no es crucial cuando empezamos a ver cómo, y esto de hecho es uno de los primeros ejercicios que tocamos entre la primera y la segunda sesión de las mentorías. Se los voy a compartir por acá como un freebie. Pero una de las recomendaciones que yo les doy, y esto sonará medio cliché, pero confíen en mí. Literalmente quiero que se sienten y tengan enfrente un calendario. Pueden hacerlo en lápiz y papel, pueden hacerlo en una hoja de Excel. Pero básicamente lo que quiero es que ustedes vean cómo se ve su lunes a domingo, su semana completa, día por día, hora por hora. Y yo quiero que allí ustedes escriban
desde la hora en la que se suelen levantar, y si es diferente todos los días no importa, la ponen a la hora estimada a la que ustedes se levantan cada día. Las horas que si todavía mantienen o tienen en este momento, o sea un part-time, sea un full-time, sea algún trabajo ajeno a lo que es su negocio, colóquenlo allí. Todas las horas que están trabajando, las horas de commute, las horas de comida, las horas de si toman siesta, las horas en las que hacen ejercicio, las horas en que meditan, las horas en que hacen journaling, las horas en que pasean al perro. Pongan toda la información detallada allí, y luego de haber rellenado cada uno de los espacios desde que se levantan hasta que se acuestan, de lunes a domingo, yo quiero que ustedes con esa información y con esa data determinen realmente cuál es el número de horas que ustedes tienen disponibles a la semana. Y se los digo porque les sorprendería darse cuenta de que muchas veces uno piensa que no, yo tengo 10 horas disponibles a la semana, y cuando hacen el ejercicio se dan cuenta que son 3. Y esto no se los propongo con la idea de no tengo tiempo, entonces me rindo y se va el negocio, sino ¿qué puedo yo hacer con esas 3 horas? Porque con un sistema de organización, con un sistema de enfoque, con un sistema en donde no estamos multitasking, sino que realmente le estamos dedicando nuestro tiempo, energía y enfoque a una cosa a la vez, créanme que con 3 horas se sorprenderían todo lo que se puede hacer. Pero allí es en donde la parte de la organización es tan importante, y también en la parte de saber cuánta disponibilidad yo tengo, y parte de ese análisis es nuevamente a qué le digo que sí y a qué le digo que no. Si yo viendo ese horario me doy cuenta de que constantemente estoy buqueando 4 coworkings a las semanas con mis amigas para hacer catch up y el cafecito y toda la cosa, pero realmente yo sé que en todas esas horas que estamos juntas 4 veces a la semana no estoy trabajando tanto, estoy socializando, que también es importante, pero no le estoy dedicando el tiempo a mi negocio, no le estoy dedicando el tiempo a mi creación de contenido, no le estoy dedicando mi tiempo a desarrollar mi próxima oferta. Entonces, ¿qué tan efectivo es que yo le siga diciendo que sí a eso? ¿Cómo puedo encontrar un compromise en donde quizás de 4 veces a la semana hago 2? Porque sí, es importante también mantener el círculo social, sobre todo uno como emprendedor o dueño de negocio, que muchas veces el trabajo es equipo de uno solo. Mantengo 2 de esas veces, pero las otras 2 me las estoy guardando para mí, y esas horas que yo estoy pasando en donde hice el commute de ida y de vuelta, estuve allí con ellas, tomando el café, hablando, mandando un par de correos, que pude haber dedicado mucho más tiempo a esto, esas horas yo las voy a poner para lo que es mi negocio. Entonces ahora ya no tengo 3, ahora de repente tengo 5 horas disponibles. Si de repente yo me doy cuenta de que, mira, realmente yo paso 20 horas a la semana viendo Netflix, viendo YouTube, escuchando podcasts, que algunas de estas cosas no te digo que no tengan su valor. Obviamente uno también necesita sus momentos de descanso y desconexión, pero ¿qué tal si de esas 20 horas la bajamos a 10? Si son 10 horas, ¿qué tal si la bajamos a 5? Si de repente yo sé que cuando voy a buscar inspiración en redes y digo van a ser 5 minutos, pero cuando yo veo y el teléfono nos los dice al final de la semana cuánto tiempo pasamos allí, termino pasando 2 horas en el teléfono, ¿qué tal si lo logro reducir? ¿Qué tal si literalmente me pongo un timer las veces que? Porque sí, a veces uno, mira, es que necesito esta canción para esta edición que estoy haciendo, o estas imágenes, o tengo el video guardado, lo que sea, y realísticamente me va a tomar unos minutos. Pon un timer de 15, que después de esos 15 no se te vaya. Y me fui a este video y después me fui a esta foto, y cuando me vine a ver, me puse a ver un poco de contenido y perdí 1 hora completa. Eso nos pasa, y todo esto yo no se los digo con la intención de regaño, si está sonando así me disculpo, es para entender de cuando empezamos a analizar a dónde estamos alocando nuestro tiempo y nuestra energía, nos es mucho más fácil hacer la redistribución, la reorganización, el recalcular de nuestro día a día y de nuestra semana, para que sea más efectiva la manera en cómo accionamos, para empezar a validar un nuevo sistema de creencia que nos indique de que sí lo podemos lograr, así sea con 5 horas disponibles que tengamos a la semana. Sí se puede.
quizás tomará un poco más de tiempo, hay que ser un poco más estricto con las distracciones, hay que tener mayor enfoque por el tema de no tengo tanto tiempo disponible, entonces estas 5 horas las tengo que hacer valer, pero sí se puede. Y lo último, pero definitivamente no menos importante en cuanto a señales y recomendaciones y puntos a tratar en este episodio, es el entender que estar ocupado no significa ser productivo. Y también que muchas veces esa ocupación, pero es que estoy haciendo cosas, a veces llega a funcionar como un mecanismo de defensa. A veces llega a funcionar como al estar tan ocupada haciendo todas estas cosas que llegan a tener su valor y llegan a tener su importancia, pero no son necesariamente urgentes, no tengo el tiempo disponible para tomar las decisiones que tengo que tomar, para tomar los pasos que tengo que tomar, para tomar las acciones que tengo que tomar. Es mucho más fácil excusarse detrás de, pero es que estoy ocupada, no tuve tiempo, mira todo lo que he tenido que hacer, que cuando tenemos demasiado tiempo en nuestras manos, demasiada disponibilidad, que es como, ¿con qué me excuso? Muchas veces eso es lo que termina pasando. Nuestro subconsciente no quiere encarar la realidad de que para siquiera iniciar un negocio, uno tiene que tomar decisiones. Decisiones como decirle que no a ciertas cosas, decisiones como filtrar qué se queda y qué se va, decisiones como incluso decirle adiós o cerrar ciertos capítulos o al menos ponerle pausa, porque cuando nos ponemos a ver todo el esquema completo, hay ciertos aspectos de nuestras vidas, o vamos a decir de la parte más creativa, laboral, de negocio, que nos puede gustar y nos entretiene y nos divierte, pero no nos está generando ingresos, no nos está generando ventas, no nos está generando leads, no nos está generando nada más allá de esto es algo que me gusta hacer y listo. Pero la data me indica que no me está dando los resultados que yo necesito. Y muchas veces llegamos a ese punto en donde se tiene que tomar esas decisiones que no son fáciles. Y para ello se requiere concentración, enfoque, tiempo y energía. Entonces, nuevamente, si constantemente vivimos en la ocupación, si constantemente vivimos en el tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, y es como, sí, me siento maravilloso, ya se me va a caer el teléfono, me siento maravillosa e incluso esto alimenta un poco esa satisfacción a corto plazo, me da dopamina, me da endorfinas, es como que me siento tan productiva porque mira todo lo que hice, pero cuando nos sentamos a ver todo eso que hiciste en tu día a día, nada está conectado a ese objetivo grande que tú tienes y que sabes que puedes cumplir, pero nuevamente nos excusamos bajo el estar ocupado. Cuando empezamos a entender la diferencia entre ocupar cada minuto de nuestras vidas para sentirnos útiles, para sentirnos productivas, versus la verdadera productividad, y muchas veces la productividad no se va a ver como ese esquema de siempre estoy ocupado. La productividad se puede ver como en lugar de trabajar 8 horas al día seguidas, me enfoco 3, 4 horas de full focus, de no tengo distracciones, de no es que estoy revisando el teléfono cada 5 segundos, de me puse un solo objetivo y me estoy enfocando en ello. Ahí empezamos a realmente ser productivos y ver los resultados. Productividad no es cuánto tiempo estoy pasando para poder conseguir este objetivo. Productividad no es cuánto dinero invertí en esto. Productividad no es qué tan duro estoy trabajando, sino en menos tiempo, con menos esfuerzo, y logro llegar a ese objetivo y logro conseguir eso que quiero y que soy capaz de hacer. Y es otra de esas creencias que también empezamos a, de alguna manera, desmenuzar y trabajar y sanar, y lo llegamos a hacer dentro del programa de 3 meses, cuando empezamos a entender de que no a más trabajo arduo merezco más, no a más tiempo invertido es cuando más genero. Muchas veces puedes generar mucho más dinero y resultados con menos tiempo, pero es menos tiempo enfocado, estructurado, con un sistema que se sostiene en el tiempo.
tiempo. Eso es lo realmente importante en cuanto a la estructura mental, en cuanto al mindset que tenemos de cómo yo consigo mis objetivos, cómo yo saco adelante un negocio productivo y cómo no morir en el intento, y sí es posible. Pero requiere de todos estos aspectos que hablamos, requiere de el darme cuenta si mi mensaje se está diluyendo porque estoy hablando de todo un poco, en donde falta estructura, en donde falta sistema, en donde quizás faltan hábitos, y muchas veces esos hábitos se van a sentir cansones, se van a sentir repetitivos, se van a sentir aburridos, pero es lo que sostiene a la persona detrás del negocio y el negocio en sí mismo. Es el entender de que no tenemos que trabajar más horas o más duro para conseguir esos resultados, sino cómo trabajo de manera más inteligente, a qué cosas le estoy dedicando mucho tiempo y energía que no me están dando un retorno, cuáles son ciertos aspectos de mi vida a los que le puedo poner una pausa al menos. No significa que tiene que ser un final definitivo, pero cuáles son ciertos proyectos o ciertas áreas en donde están funcionando más como fugas energéticas y de tiempo que como un peldaño hacia esos objetivos y hacia esa vida que yo quiero, en donde me enfoco, en donde estoy dando más de mí para construir la vida y los sueños y los objetivos de alguien más y no para los míos. Todos estos son aspectos importantes a tener en consideración y en cuenta. Y una vez que empezamos a hacer ese análisis de cómo tengo una mejor estructura mental, cómo sostengo mejores hábitos, cómo tengo un mejor sistema que no solo me sostiene a mí como persona, sino también a mi negocio en general, allí es en donde empezamos a ver resultados. Y como ya les he mencionado a lo largo de este episodio, gran parte de todo esto lo hablamos, lo discutimos a profundidad, lo trabajamos, lo sanamos y lo integramos en tu estructura, a tus tiempos y de manera personalizada y específica a través de los Mindset Mentorships. Esto nuevamente es un programa de 90 días, 3 meses, sonará mucho, pero realmente no es tanto. Son 10 sesiones en su totalidad de 75 minutos cada uno, en donde vamos semana a semana, sesión a sesión, trabajando desde tu mundo interno, desde tu sistema de creencias, desde los hábitos que te sostienen, desde el cómo hacer que el tiempo te rinda, desde el dejar atrás el estar ocupado para empezar a integrar el ser productivo, a qué decirle que sí, a qué decirle que no, y cómo trabajar de una manera más inteligente y no necesariamente más dura. Si algo de esto resuena contigo, si tú sientes que este acompañamiento te puede ser de utilidad, o si tienes más preguntas para mí, me encantaría que nos sentáramos a hablarlo. En la descripción de este episodio te dejo el formulario que tú puedes llenar con todos tus datos, con todas las preguntas que allí te hago. Te doy el espacio para que pongas toda la información que desees. Mientras más data me des, mejor. Y una vez que yo reciba ese formulario, directamente te envío el link para agendar nuestra llamada complementaria para conocerte mejor, para conocer cuáles son esas dudas, para conocer cuáles son esos proyectos, para conocer cuáles son esos sueños, para conocer en dónde está tu mindset en este momento y cómo este programa te puede ser de utilidad. Así que aprovechen. Actualmente estoy habilitando como máximo 3 espacios para 3 mentorías individuales, para 3 personas con las que voy a estar trabajando de manera intencional, porque así como yo les digo que hay que ser inteligente y hay que ser estratégico en cómo uno administra su tiempo y energía, lo mismo hago yo con aquellas personas a quienes yo se la brindo, y es por ello que en estos momentos no hay una oferta de un grupo o algo grande o habilito para 10 personas. Quiero ser bastante intencional y darte lo mejor de mí, porque es lo que cada una de las personas con las que yo trabajo merece. Así que espero tu formulario, espero tu información y mínimamente espero que te hayas disfrutado este episodio de esta semiserie, si se quiere, de marzo, en donde vamos a seguir tocando temas de estructura mental y de mindset. Gracias nuevamente por acompañarme y nos estamos viendo o escuchando en una nueva edición de Esperando la Señal. Bye.
Y esto fue Esperando la Señal, un podcast donde aprendemos semana a semana que a veces solo falta una señal para dar el primer paso. Nos vemos en un próximo episodio.